Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Le damos las gracias al Señor una vez más porque estamos acá en este lugar para aprender cada día más del Señor, hermanos. Bueno, como sabemos, hermanos, que estamos en un tema nuevo. Hemos introducido, pues, el tema sobre la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Amén. Eso es lo que ahora vamos a ver. Sin antes, pues, recordar que habíamos visto un recuento completo acerca de Primera de Timoteo. Porque como habíamos dicho y seguimos diciendo, no se trata nada más de tomar algún libro y tomar 2, 3 textos o un texto y muchas veces sacarlo fuera de contexto, sino que se trata, pues, de tratar de entender lo que Dios nos dice a través de su palabra. Este texto que nosotros vemos acá, que es el texto número 15 de este capítulo número 3, que tiene como subtítulo el misterio de la piedad. Habíamos hablado también de la palabra misterio, ¿recuerdan? El apóstol Pablo dice el misterio de la iniquidad, el misterio de los gentiles, y aquí dice el misterio de la piedad. Habíamos dicho que el misterio no es como la gente lo ve en el mundo, en las películas, algo misterioso, que a la final tú tienes que quedarte en la película lo último, así termina a las 2 de la mañana para saber cuál es el misterio, quién es el que está matando a la gente, quién es el que roba. El misterio es una revelación que el apóstol Pablo nos deja ver, que es vista y es alumbrada y es dada a conocer es por medio de Jesucristo. Cristo es el que revela ese misterio. Es el misterio de Efesios capítulo número 2. Pablo lo entiende y los apóstoles. Es que en Cristo Jesús es que el hombre viene a ser uno. El misterio de la iniquidad que ya está en acción es que después que Jesucristo se revela, entonces empieza esa guerra en contra de Cristo y de los que son de Cristo. Y aquí el misterio de la piedad es precisamente la manifestación de Dios en la carne. Es un misterio, pero que ha sido revelado, ha sido visible, palpable, tocante, y es una realidad, lo habíamos dicho, en la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, ¿pero por qué un misterio? Porque nosotros no sabemos cómo todo eso se llevó a cabo. Nosotros no lo sabemos. El por qué. Pero sí lo vemos que es una realidad, hermanos. Ahora, vamos a leer, pues, entonces la escritura en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Vamos a leer estos 3 versos del capítulo número 3 de Primera de Timoteo, quien el apóstol Pablo denomina como hijo amado en la fe. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y después dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fíjese que él dice, indiscutiblemente. O sea, eso es una realidad, no hay discusión. Jesucristo se manifestó, dice aquí, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Todos estos aspectos y características, porque Jesucristo se manifestó en carne, es una característica nueva que el mundo experimentó. Dios no había venido en carne acá. Dios se manifiesta en carne. Y vemos también una peculiaridad: justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto no es una palabra del pasado. Acuérdense sobre los pocos destellos de enseñanza que hemos tenido también del Apocalipsis. ¿Recuerdan? Yo les decía que el Apocalipsis no puede ser un libro
que muchos dicen que es para la antigüedad y otros dicen que es para el futuro, porque si no así también tuviéramos el Evangelio. No, el Evangelio fue para los tiempos de los judíos allá, los romanos. No, el Evangelio es tan vigente hoy para nosotros como lo es vigente todas las cartas que nosotros tenemos acá. En la Biblia, todas afectan a cada generación, hermano. Todas afectan a cada generación. Así que es algo que no tiene discusión. Y entonces este verso 14, que es muy importante, que el 15, perdón, que hemos escogido, pero que no podemos dejar que no sea importante el 16, porque precisamente nosotros somos columna y somos baluarte de la verdad, porque nosotros estamos fundamentados ¿dónde? En Cristo, amados hermanos. El apóstol Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento fuera del que ya está puesto, la cual ¿quién es? Cristo. Cristo es la roca. ¿Recuerdan de Deuteronomio 32? La roca de salvación, el Dios que es denominado como la roca, y que después el mismo apóstol Pablo va a decir a los corintios que Cristo es esa roca, que lo llama entonces en los cánticos como la peña de Oré, que dio el agua. Así que vamos a ver hoy la iglesia como columna y baluarte de la verdad, hermano. Es importante, hermano. Vamos a ver también, hermano, sobre lo que es el contraste entre la verdad y la mentira a la luz de Primera de Timoteo. Columna y baluarte de la verdad. ¿Ustedes recuerdan aquella pregunta que Pilato le hizo a Jesucristo? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Entonces, hermano, la Escritura traza desde el Génesis una confrontación radical entre dos principios que gobiernan la cultura de la historia humana: la verdad divina y la mentira satánica. La verdad hallada en Dios tiene su raíz en Jesucristo, donde se encarnó. Así que la verdad no simplemente es algo que sucedió o que es verdad, sino que es una persona. Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la verdad no es simplemente decirlo o pensarlo, sino que es una persona. La mentira nace de la rebelión angelical y se manifestó por la seducción del pecado en el hombre. Pablo identifica a la iglesia como columna y baluarte de la verdad en estos textos que hemos leído, lo cual exige entender no solo la verdad en sentido teológico, sino que también es personificada. Es personificada. Así que quien se opone a la verdad se opone a una persona. Amén. No es que se oponga a esta enseñanza que yo voy a dar acá, o una escritura nada más que usted leyó. El que se opone a la verdad, como lo dijo Cristo, el que no es conmigo, contra mí es. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Así que hay un paralelismo, hermano, de la naturaleza de Dios como Padre de la verdad y la naturaleza de Satanás como instigador de la mentira, el episodio de la caída en el Edén como especial de la tentación a la pregunta, hermano, que yo me hacía en mi mente, en mi corazón, acerca de que aquel árbol era codicioso, visto a la vista como algo. Entonces, a Eva no tenía pecado, Adán no tenía pecado. Y pudiera haber una confusión, porque cuando usted lee Romanos, el apóstol Pablo dice: yo no conocí la codicia si la Biblia no dijera no codiciare. Y cuando nosotros leemos el Génesis, dice que aquel árbol era codicioso. Pero antes de la caída del pecado, eso no existía en el corazón de los primeros padres creados en el huerto del Edén. Pero dice entonces, hermano, vamos a ver más adelante lo que dice la Escritura. Entonces también, hermano, también vemos cómo en la antigüedad, cuando nosotros leemos las Escrituras, siempre había una diferencia
entre los hombres que Dios ha elegido, ha llamado, son diferenciados porque Dios los pone a hablar la verdad. Dios los pone a hablar la verdad, aún de ellos mismos, aunque sea mala. Porque David tiene el Salmo 51 y el Salmo 32 que habla la verdad de lo que él hizo, aunque era mala. Dios lo puso a testificar: he pecado contra ti. El hijo pródigo dijo la verdad. ¿Me entiende? Después que Dios le dio un castigo, él llegó y le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero él no dijo: no, yo me voy a pecar. Mi papá no sabe lo que yo voy a hacer. Dame la plata, papá, que yo me voy a rumbear, a buscar mujeres. No, no se la hubiera dado. ¿Quién sabe? Y cuando nosotros, hermanos, disfrazamos la mentira. A veces, hermano, no es fácil decir la verdad. ¿Qué pasa, hermano, cuando una mujer, tu señora o tu mamá, tu prima, que sale contigo y se pone un vestido y te dice: ¿cómo me queda? Y tú ves que le queda feo. Pero ¿cómo le... que usted le diga a su señora: te queda feo, tú no me quieres, y hasta empieza a llorar. ¿Ah? Y eso le puede causar una herida en el corazón. Y entonces nosotros: estás linda, estás bella, pero por dentro ojalá y lo manche cuando lo lave. Entonces, hermano, muchas veces nosotros nos cuesta decir la verdad, hermano. Ahora, Jesucristo en este nuevo pacto que interviene, hermano, interviene precisamente porque nosotros somos esclavos. Entonces, la mentira no es simplemente, hermano, una idea que nosotros desarrollamos para librarnos de una culpa, para escondernos, para no quedar mal. O como para cuando pasa algo por el barrio, ponerlo exponencial. Yo fui el que lo conté mejor. Y lo pone: muchacha, le robaron todo. Y cuando usted va para allá, lo que le robaron fue la licuadora nada más. Los tiros le pasaban así, mira. Usted no ha visto a esa gente en el barrio, los chismosos. Y llegó la policía. Y cuando usted va para allá, bueno, lo que dieron fue un solo disparo. Entonces queda como un héroe, Hollywood. Pero, hermano, la verdad, cualquiera que escuche este mensaje, si le llega a su mente, a su corazón, tiene que retumbarle que la verdad lo hace diferente. Porque la verdad, hermano, nos alumbra. La verdad nos libra. A cambio de la mentira, oscurece. Y cuando entonces la gente escucha la realidad, te dice: tú eres un mentiroso. Y la mentira esclaviza. Y le testifica una realidad. ¿Y cuál es la realidad que le testifica? Que es un hijo de Satanás. Porque Satanás es el padre de la mentira. Entonces, hermano, Dios es el origen, es el ser de la verdad. La Escritura proclama que la verdad es característica de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. En su naturaleza, Dios es verdad. Como nosotros decimos que Dios es amor, así Él se manifestó como la verdad. El Padre es fuente de toda verdad y su palabra es garantía de veracidad y de verdad. No es una lógica, no es una filosofía. Es la verdad. Jesucristo encarnó esa verdad. Se presentó como la verdad. Juan capítulo número 14, verso 6. Eso usted hasta lo encuentra ahí en las camisas, en la franelilla, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es uno de los textos más citados, hermano, cuando nosotros llegamos al Evangelio. Y en Juan capítulo número 18, 37, respondió Pilato y le dijo: luego, ¿qué es la verdad? Y después dice Pilato: yo no he hallado ninguna culpa en este hombre, porque Jesucristo es la verdad y estaba hablando la verdad. Y luego, hermano,
estos textos de Juan, que yo los escogí en este libro de Juan, porque usted sabe que Juan es uno de los que toma estas palabras características de nuestro Señor Jesucristo, que tipifican su naturaleza, tipifican su obra, tipifican todos los prodigios y señales que él hizo, como la verdad, el camino, el pan, el vino, ¿recuerdan? El pastor, la higuera. Dice el Señor Jesucristo en Juan 8:32, un texto muy conocido también: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, Dios es la medida de la realidad. Cristo es la verdad encarnada y la iglesia es guardián de la verdad. Estamos encargados, hermanos, de testificarle al mundo la verdad. Quizás una persona que escuche este mensaje diga: ¿tú me estás llamando a mi hijo de Satanás? Bueno, entonces demuestra lo contrario. Si no dice la mentira, por lo menos la piensa. Y eso nos da a entender que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y el apóstol Pablo lo dijo: el pecado que mora en mí. Y que nosotros vamos a ser libertados de este cuerpo pecaminoso. El apóstol Pablo, aún y todo, como un gran teólogo que nosotros lo vemos en las Escrituras, se considera un miserable porque anda en un cuerpo de muerte. Y él dice que el cuerpo a la verdad está muerto. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces, hermano, no se trata nada más que de un estudio teológico o de una enseñanza más. Se trata es de la palabra de Jesús, que es la verdad. Cristo, la revelación escrita y luego manifestada en carne. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. Y es por eso que dice: indiscutiblemente hay testigos, no solamente aquí abajo en la tierra, sino también en el cielo. Satanás, el origen de la mentira y su acción histórica. Satanás también entró a la historia del ser humano. La Escritura vincula a Satanás con la mentira, la seducción, el homicidio espiritual. Satanás llevó a la primera pareja, como decimos acá vulgarmente, a darse un tiro espiritual, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre quedó infectado. Jesucristo dice: si vosotros siendo malos sabéis hacer lo bueno. Fíjese que es como una contradicción, porque Jesucristo sabe que el hombre fue infectado por la mentira de Satanás. Una mentirita piadosa, ¿escucha usted? Una mentira blanca. Satanás los pone a decir una mentira blanca. Y para el mundo, hermano, el añadirle a los relatos, a lo que ha pasado, es costumbre. Lo ven común y normal. De hecho, la mentira hasta se ha convertido en poesía. Oye, mi amor, cuando nos casemos te voy a bajar la luna, las estrellas. Es una mentira. Y nosotros la hemos convertido en una poesía. Y wow, tan lindo. Y la mujer no duerme en la noche por una mentira que uno le dice: mi amor, te voy a llenar de chocolate y de flores. Pero, hermano, la realidad es que eso ha infectado a la humanidad. El Señor Jesucristo en Juan 8:44, el Señor Jesucristo dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjese, está dando una raíz de la naturaleza del hombre. No es que nosotros veamos a los judíos como del diablo, como mucha gente lo ve hoy. Jesucristo está ilustrando la naturaleza del ser humano infectado en el huerto del Edén. ¿Por qué? Dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí está claro. Entonces, ¿cuál es la raíz, el meollo del asunto de sus deseos, de lo que querían matar a Cristo? ¿De dónde le salía y le nacía ese sentir, ese fervor, esa euforia por destruir a Cristo? Él lo dice aquí: Él fue homicida desde el principio. Cuando el Señor dice, el principio, hermano, es el tiempo que empieza a correr. ¿Recuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí creó también a los ángeles. Empieza el principio. Entonces Satanás pecó en el principio porque en el principio no había tiempo cuando ellos existían.
Fue creado y Dios lo creó en un estado eterno. Ellos eran eternos y ahí pecaron. Y dice, y no permaneció en la verdad. Entonces cuando la palabra dice permaneció, quiere decir que en el principio fue creado en la verdad, con verdad, fue creado perfecto. Allá está el micrófono para que nuestro hermano que levantó la mano, no se le vaya la idea, sí, que también puede complementar algo a lo que estamos hablando, amados hermanos. Buenos días, hermanos. Wilmer, ahí usted toca un tema que ha sido bastante controversial y todo es porque ya Dios creó todo en el principio, ¿cierto? Amén. Inclusive en esa creación estuvo hasta el propio Satanás. Y la gente, hay posturas que dicen que Dios creó el mal, porque el mal no se pudo haber creado a sí mismo, porque si no escaparía de la omnisciencia de Dios, ¿cierto? Entonces hay una polémica en eso porque, claro, está bien, Satanás, sí, te dice la misma palabra que se halló maldad en él, pero ¿de dónde salió esa maldad? ¿Quién creó esa maldad? ¿O por qué Satanás encontró maldad sabiendo que alguien la tuvo que haber creado? Bueno, vamos a leer esos textos precisamente porque como quizás esa polémica pueda presentarse, yo traje los textos de Isaías capítulo número 14 y Ezequiel 28, donde se dice que se halló maldad en Satanás. Ahora fíjense cómo dice la Escritura, él fue homicida desde el principio. ¿Está hablando quién, hermano? Jesucristo. Y Jesucristo está diciendo la verdad. Y dice, no permaneció en la verdad. Vuelvo y te repito lo que estábamos hablando ahorita. Adán y Eva fueron creados, sí, por Dios. ¿Y cómo eran? ¿Eran pecadores? Pues no. ¿Dónde se halló entonces en Eva la posibilidad de pecar y hacer la maldad? De desobedecer a Dios. En su corazón. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios. Dios le dice, no comas de ese árbol. Y estábamos hablando acerca de la codicia. Fue un árbol codicioso. Por eso que yo puse todos estos textos acá. Porque cuando nosotros hacemos un paralelismo entre la verdad y la mentira, siempre nos vamos a hacer esa pregunta. ¿Y de dónde salió la mentira? ¿De dónde salió la maldad? Vamos a seguir leyendo esto y en transcurso de este estudio vamos a ir viendo esos pasos. ¿Por qué no hay verdad en él? Ahora fíjese que no permaneció en la verdad. Sí había verdad, pero ahora no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Y fíjese lo que dice y cierra Jesucristo para que ellos puedan entender la idea. Y cualquiera que escuche el mensaje, porque los judíos de ese tiempo se murieron, hermano. Usted no lo puede acusar hoy en día. Y muchos de ellos se convirtieron, salieron de la mentira para la verdad. Y Jesucristo le dice, y padre de mentira. Padre de mentira, para que usted entienda, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si ustedes quieren hacer lo que hace el diablo, quiere decir que esa naturaleza que ustedes tienen es una naturaleza satánica y diabólica. Es lo que dice nuestro amado hermano en el capítulo número 3, desde el verso 13 en adelante, Santiago, ¿recuerdan? Santiago dice que ahí está el deseo pecaminoso, la ira, la rabia, el enojo, el celo. Si tenéis celos amargos, dice Santiago, no mintáis contra la verdad. Y entonces la gente después que hace la mentira, hace lo malo, se hace la víctima. Como decía la viejita la que murió, víctima. No te haga la víctima. Dice que es algo terrenal, diabólico, dice nuestro hermano allí. Entonces Satanás no solo había mentido, lo hace porque su naturaleza es oposición a la verdad. El rebelarse contra Dios le trajo un castigo y Dios lo esclaviza en una naturaleza pecaminosa por su desobediencia. Fíjense que ¿de dónde viene el mal? El mal es consecuencia del pecado, porque el Señor le dijo, cuando usted coma de ese árbol va a morir. Y ahí murió. Fue envejeciendo Adán y Caín mata a Abel. Ahora fíjese, la metáfora paternina indica afiliación espiritual.
donde predomina la mentira, está el dominio del diablo y está su naturaleza. Y se manifiesta ¿cómo? Con una realidad. ¿Cuál es la manifestación de esa naturaleza pecaminosa? Ahí está la realidad en el huerto del Edén, la muerte. La muerte espiritual. El hombre está desconectado con Dios espiritualmente. Y para que se haga una realidad, están los cementerios. Para que el hombre entienda la realidad espiritual, hay una realidad material y física. El llanto, la tristeza y la inconsolación cuando se muere tu mamá, tu papá. ¿Pero por qué se murió? Porque están infectados por el pecado. Estamos infectados, por eso que Cristo llama, venid a mí, todos los que están esclavizados en la mentira, en el pecado, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fíjese, el episodio en el Edén, codicia, deseo y la participación de la mentira. Génesis 3, capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjense, eso lo está relatando Moisés. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Por eso que yo le hice la pregunta. Ellos fueron creados en pecado, tenían pecado. ¿De dónde le salió a ellos codiciarse algo? A la mujer. Y dice, y tomó de su fruto. Fíjese que, ¿qué es lo que dice Santiago, hermano? ¿Qué es lo que dice Santiago? Que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado, sino que el hombre en su concupiscencia concibe el pecado. Y cuando lo concibe, o sea, cuando lo lleva a cabo, el pecado le da luz, ¿la qué? La muerte. Entonces ella concibió en su mente la acción. ¡Wow! El árbol es bonito. Y para alcanzar la sabiduría, ¿cuál era la sabiduría? Llegar a lo alto, ser como Dios, la cima. ¿Ve? Y tomó de su fruto. Ahí está la acción. No es que ella estaba contaminada con el pecado, sino que ella le hizo caso y le atendió a la voz del que estaba infectado por el pecado. Y al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, le vino también la muerte. Y dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjese luego después, cuando Dios se manifiesta en Génesis 3:12, y dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Fíjese, prácticamente es una acusación a Dios. Porque la mujer que tú me diste me engañó, me dio de comer. Ay, ¿por qué tú comiste? ¿Quién te mandó a comer? ¿Te obligó? Génesis 3:13, el verso siguiente. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, dice, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, hermano, era pecado la decisión de Adán decir, me voy a comer este fruto de este árbol. No, era pecado. Era pecado Adán decir, bueno, yo me voy a bañar en el río. No era pecado. Yo voy a salir con Eva. No era pecado. Yo voy a estar íntimamente con Eva. No era pecado. Pero ya había dentro del huerto del Edén un mandato, y desobedecer ese mandato ya se convertía en un pecado y convertía a Adán en un pecador. Ahí está lo que pasó con Satanás. Ahí está lo que pasó con Satanás, cuando se halló en él la codicia de ponerse como Dios. Ahora, Dios no hizo robot. Y es una de las preguntas que hizo nuestro hermano Felipe, que los otros días lo hicimos aquí estudiando el Apocalipsis. ¿Recuerdan? Que el pastor intervino. El pastor intervino en ese tiempo.
¿Se volverá a repetir esto después que nosotros seamos glorificados en el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Habrá posibilidad de rebelarse en contra de Dios? ¿O Dios habrá quitado esa posibilidad y si antes la teníamos? Porque el Señor garantiza que ahí no habrá más llanto ni más muerte, ni habrá ese árbol tampoco, sino que estará solamente el árbol de la vida. ¿Qué significa el árbol codiciable en el contexto de lo que Eva hizo? El relato describe a la mujer viendo el árbol como bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Nota en el relato humano la capacidad de ver y codiciar. Ellos tenían sus ojos espirituales abiertos. No tenían los ojos naturales, porque dice que después que comieron se le abrieron los ojos para ver las cosas del mundo. Ver y codiciar, o sea, tenían un anhelo, un deseo, porque usted no va, Adán deseó estar con otra persona, dijo, Señor, estoy solo, cada quien tiene su pareja, el chivo con la chiva, el perro con la perra, el gato con la gata, y yo. Y andaba como triste, y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Él anhelaba, como que codiciaba tener a alguien, y le puso los nombres a los animales, quizás comía cuando... El hombre no comía por hambre, comía por placer, por un anhelo, por lo que veía y le parecía bien. Dice, al parecer es un acto voluntario en la caída. Ahí está claro, es un acto voluntario. La pregunta que mucha gente se plantea, ¿de dónde surge la inclinación a codiciar en la criatura que no tenía pecado? ¿De dónde? Entonces, no es algo malo que estaba en ello, sino que Dios no podía hacer el hombre con los sentimientos frustrados, porque ¿cómo iba a comer? ¿Cómo iba a sentir satisfacción y deseo? Entonces era imposible nosotros vivir, porque usted puede tener la satisfacción y el deseo, pero usted no va a quitarle a su vecino la comida que tiene para usted comérsela porque usted tiene hambre. Si el vecino tiene allí un arma, saca el arma y lo mata. ¡Ay, fue el vecino! Bueno, me estaba robando. ¿Ve? Entonces, ¿es malo que a usted le dé hambre? No. Bueno, usted trabaja para comer, como quedó aquí en el huerto del Edén. Usted va a comer con el sudor de su cuerpo, no a robarle al vecino ni al amigo. Entonces, hermano, los deseos mal administrados a su manera, pecaminosamente se convierten en pecado. La naturaleza de la libertad humana y la posibilidad del deseo, la criatura fue creada con libertad y con facultad de desear. C.S. Lewis escribe un libro, Carta al sobrino, el diablo, y hay una cosa que dice ahí que Satanás no puso los deseos en el hombre Dios lo creó con esos deseos. Satanás lo que hizo fue desvirtuarlo para que lo malinterpretara y traerlo a la mentira. Los dones de Dios incluyen apetito, curiosidad, capacidad de elección. Capacidad de elección. Nosotros hemos elegido hoy estar aquí, alabar y glorificar a Dios. Otros no lo han hecho, nosotros lo hemos hecho. Ahora, fíjense que esto no es algo en sí perverso, es algo que nosotros tenemos internamente, el deseo, la codicia, por saborear, por degustar. Pues por eso que están las vidrieras, hermano. Cuando usted va a un centro comercial, las tiendas no están tapadas. Le ponen ahí una torta, el pan echando humo, el queso, wow, todo. ¿Por qué? Porque nosotros eso nos trae. Entonces es un problema cuando aparece el deseo y se convierte en un deseo desordenado. Se convierte en desobediencia activa. Cuando nosotros entonces, hermano, comemos de más, no le damos al prójimo. Entonces ya el deseo se convierte en algo simplemente para yo satisfacer nada más que mis deseos y no pensar en los demás. El potencial de codiciar existe en nuestra libertad como somos creados. Usted no está obligado a casarse con una persona que a usted no le gusta. Así es. Usted escoge un color que usted quiere, ¿cierto? Usted está trabajando de repente en una parte que usted
aceptó porque ustedes, no, más o menos yo sé eso, lo que yo hago, eso es lo que me gusta. Nadie es obligado a irse a una universidad a que usted estudie lo que usted no quiere. De hecho, uno de los más criticados, filósofos como Adam Smith, él dice que si usted va a estudiar, usted estudie algo que usted desee, que usted le complazca, porque así usted va a crecer, va a caminar y se va a esforzar por cada día aprender más. La tentación como instigación externa. Fíjese, ahora ahí, ¿qué utiliza Satanás? Esa posibilidad. Ellos no tenían pecado, pero sí tenían una posibilidad. ¿Me entiende? Usted compra un vehículo y el vehículo está ahí. Ahí tiene para manejarlo y tiene el pare y adelante. Usted tiene la posibilidad de manejarlo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia estrellarlo en una casa o a seguir las señales de tránsito y andar por una vía? Pero si usted se emborracha, entonces fíjese, ahí entonces viene la parte externa, la serpiente, el agente satánico, introduce la duda sobre la palabra de Dios, atacando la verdad. Seréis como Dios. Génesis 3, verso 5. La codicia despierta, fíjense, mediante el ofrecimiento de una supuesta ventaja. Seréis como Dios. ¡Wow! Seréis como Dios. ¿Sí? ¿Cuántas personas nos han dicho, no, yo aquí en esta empresa si me robo esto, monto mi empresa también, pero están en la cárcel? O lo matan. Hay personas que dicen, no, yo me meto en la noche, hago esto, hago aquello, no se dan de cuenta y me llevo todo. Y después, ¡pum!, lo sorprenden y lo matan. O está preso. ¿Ve? Entonces, hermano, ellos no sabían cuál era el destino que les esperaba. Ser como Dios. Pero resulta que terminaron siendo como el diablo. El diablo no le dijo, no, si ustedes comen del árbol van a quedar como yo. La persona que está ahí en la cárcel no te va a decir, roba, varoncito, que vas a quedar como yo. No, preso. Vas a quedar millonario, te dice Satanás. Atraca ese banco, vas a ser millonario. No le dice Satanás, vas a quedar como yo, muerto, ciego, condenado, expulsado del cielo. Sino que le dijo, seréis como Dios, buscando la autonomía, despertando el ofrecimiento de una supuesta ventaja, un mayor conocimiento, una autonomía y metiéndole una estrategia astuta. Entonces el texto, hermano, sugiere una visión que combina una recomendación engañosa que se convierte en un deseo y en una acción. Es por eso que nosotros, hermano, cuando leemos la palabra de Dios, se nos vienen a nuestra mente pensamientos que Satanás también te coloca. Para que nosotros, hermano, tengamos, como Jeremías le dijo al pueblo, no claudiquéis en dos pensamientos. Y a eso lo responde nuestro amado hermano Santiago. Dios no es tentado, no puede ser tentado por nadie. En Él no hay pecado. Y Dios no hizo al hombre con pecado. Ahora, hermano, yo en mis enseñanzas lo he dicho. El capítulo número 3 de la carta de Juan, de su primera epístola, el capítulo número 3 dice que nosotros hemos sido hechos sin pecado. Está hablando de la nueva naturaleza. No puede pecar. Porque así, vamos a leer ese capítulo para que usted vea. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Recuerdan? Ahora, y usted dice entonces, ¿por qué esto no se encontraba en Eva? Ellos podían pecar. Podían desobedecer porque había una ley. Pero ¿qué está pasando ahora con la nueva criatura? ¿Qué es lo que dice Juan? Fíjese, vamos a leerlo, que tenemos tiempo, hermano. No sé si a mí me dé tiempo para desarrollar toda esta escritura, toda esta enseñanza, pero hijos de Dios, dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre,
Nuestro hermano esto que viene llegando, que salió un momento, estamos en Juan, capítulo número 3 de su primera epístola de Juan. No el Evangelio, sino la primera epístola de Juan, capítulo número 3, verso 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La palabra conocimiento aquí es de salvación. Es la que utiliza el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8, del verso 28 en adelante. A los que antes conoció, a esto también llamó. Usted recuerda que el apóstol Pablo dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual ha conocido desde antemano. No está hablando del pueblo de Israel. Es por eso que mucha gente se equivoca, hermano. El conocimiento que está aquí es lo que llama el apóstol Pedro la presencia de Dios. Y está hablando desde Abel, el pueblo de Dios. Israel en Abraham fue integrado al pueblo de Dios. Y se integraron al pueblo conocido de Dios, del pueblo de Israel, a los que Dios llamó. No fue a todos. Y es por eso que él pone ahí Elías. No es que todo el pueblo de Israel va a ser llamado para ser salvo, como mucha gente lo malinterpreta. Es a lo que Dios llama y conoce. Dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y no hay pecado en Él. ¿Está claro? Entonces Dios no es el autor del pecado ni el creador del pecado, porque no hay pecado en Él. Este es el evangelio que hemos citado, este es el autor. No hay pecado en Él. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Fíjese. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Está hablando de la nueva criatura, porque la nueva criatura es espiritual y no codicia nada de lo que hay aquí. Es por eso que es una lucha nosotros venir a congregarnos, porque la carne no quiere estar sentado aquí, escuchando lo espiritual. Es una pérdida de tiempo para la carne. Estoy perdiendo mi vida ahí sentado, dice la gente. Jesucristo le va a decir, el que pierda su vida por causa de mí, es una realidad. Hemos dejado de estar acostados, hemos dejado de pararnos y ver una película, algo que nos distraiga. Hemos estado aquí. ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo en la verdad. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Está hablando de un conocimiento de salvación, de transformación, de justificación. Y dice, hijito, nadie os engañe, el que hace justicia, es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es la misma palabra que utiliza en su evangelio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, hermano, había la posibilidad entonces en el antiguo pacto, antes de Jesucristo, esa posibilidad. Y ahora no la hay. Vamos a permanecer, fíjese, pero no vino de Dios, era una posibilidad que estaba en el hombre. Pero ahora fíjese, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Es por eso que yo, en un análisis que hice hace muchos años, yo decía, la nueva criatura que nosotros tenemos ahora es diferente a la que Adán tenía en el huerto del Edén. No tenemos esa misma naturaleza, o es que ahora Dios ha puesto la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Cómo es esto? Hay muchas cosas que nosotros nos vienen a la mente que no entendemos, pero que tampoco podemos especular. Dice, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Fíjense lo que dice, y no puede pecar. No puede pecar. Esto es algo, hermano, que es incomprensible, digamos, para muchos, porque entonces tú dirás, bueno, pero es que, ¿por qué dice entonces Juan en el primer capítulo que si decimos que no tenemos pecado, a él le hacemos mentiroso? Y ahora aquí te dice que tú no puedes pecar porque tú eres de Cristo. ¿Y por qué no podemos pecar? Porque es nacido de Dios. Y entonces nos hacemos esa pregunta, entonces ¿por qué Adán pecó? Dios lo hizo. Ahora fíjense que aquí es nacido de Dios. ¿Qué diferencia hay con que Dios hizo a Adán y la diferencia en que los hijos en Cristo son nacidos de Dios? El Hijo de Dios y venimos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos hechos conforme a la imagen de Dios, pero ahora estamos hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Qué diferencia hay entre el antiguo y el nuevo pacto? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no hace justicia. Entonces, hermano, hay cosas que nosotros no podemos entender y es por eso que el apóstol Pablo dice que es un misterio. El misterio de la piedad. ¿Se está contradiciendo la palabra? ¿Qué diferencias había en el antiguo pacto con el nuevo pacto? Ahora, hermano, hay una frase aquí muy importante. No puede pecar. Está hablando de la nueva criatura, no está hablando del hombre de afuera, porque nosotros sabemos bien claro que el apóstol Pablo dice que el templo de afuera, el cuerpo de afuera, es un hombre muerto por causa del pecado. Y dice, y a la verdad está muerto por causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Romanos capítulo número 8. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es por eso que nosotros, hermanos, nos entristecemos, nos cansamos, nos fatigamos y nos vamos poniendo viejos. Pero el de adentro se va fortaleciendo, no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, hermanos, pareciera que hay una diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Hay una garantía de que no va a haber un árbol ahí, tampoco va a haber la codicia ni la maldad. Porque eso vino a raíz porque Satanás se manifestó en pecado. Y dice, porque este mensaje habéis oído desde el principio. Este mensaje habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y fíjese lo que dice, no como Caín, que era del maligno y mató al hermano. Fíjese que se relaciona con lo que estamos hablando. Dios le bendiga a nuestro hermano. No es un capítulo que yo había entremezclado acá en esta enseñanza, pero viene a raíz de la pregunta que hace nuestro hermano Felipe. Y viniéndome a la mente este capítulo, concuerda con lo que estamos hablando. Porque termina aquí diciendo que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Entonces fíjese, cuando dice aquí la nueva criatura, lo resaltamos otra vez, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿por qué Adán pecó en el huerto del Edén? ¿Qué diferencia hay entre la nueva criatura hecha en Cristo con la criatura que fue hecha en el huerto del Edén? Que tenía esa posibilidad y pecó. Y es la pregunta que mucha gente se hace: si en el huerto del Edén pecó Adán y Eva, ¿vamos a volver a pecar en el cielo nuevo y en la tierra nueva? Pues aquí está la respuesta. No habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolor. Dios lo garantiza, hermano. Ahora, aquellos que escuchan la voz de Satanás es otra cosa. Dios te está garantizando aquí, no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquella dificultad que hubo en el huerto del Edén no se va a volver a ver. No habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor. Fíjese entonces, hermano, que vamos por la parte B de esta enseñanza, de la segunda parte,
por la parte, vamos por la tercera parte de lo que hemos comenzado. Hemos visto los capítulos de Juan, hemos visto los capítulos de Génesis, hemos tocado esa controversia, la codicia, de dónde le vino la codicia a Eva, por qué codició el árbol. Ellos no tenían una naturaleza pecaminosa, entonces ¿por qué pecaron? Todo eso lo hemos estado viendo, lo hemos analizado, hemos dado la respuesta conforme a las Escrituras. Es por eso que nosotros mismos estamos hablando aquí la verdad, no fundamentada en los hombres, como lo dijo el apóstol Pablo, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría humana. No es una respuesta mía, una perspectiva mía, es la Escritura la que te responde tus preguntas. La naturaleza de la libertad humana, la posibilidad del deseo, yo escojo lo que yo quiero, usted va y compra un vehículo al color que usted quiere, o si es automático, si es mecánico, ¿me entiende? O si los asientos son de piel o de cuero, usted lo escoge. Dios le pone ahí esa libertad. Muchos hablan acerca del libre albedrío, pero el hombre quedó por su naturaleza humana, ya no tiene esa libertad. El hombre va conforme a sus deseos, es guiado por sus deseos. De una manera u otra hace lo que el deseo le impulsa. Yo comí, pero tenía la libertad de comer. Si no comes, te mueres. El pecado te dejó esclavizado. Aunque tú decidas comer arroz o comer pasta, pero es un deseo que tú tienes porque estás esclavizado. Y también vimos entonces la situación externa donde entra Satanás, utiliza esa posibilidad que tiene Eva y le presenta el árbol codiciable para alcanzar la máxima. Vas a ser como Dios. No le dijo, vas a ser como yo. Vas a quedar muerto en pecado y desterrado. No le dijo eso, le dijo la mentira, vas a ser como Dios. Porque el que roba, no te va a decir roba porque vas a quedar como yo preso. No, vas a quedar rico, preso es lo que vas a quedar. No le dice. Bueno, amados hermanos, esta es la verdad. Esta es la verdad. Hemos visto entonces esta enseñanza, hermano, que Dios nos ayude, nos dé fuerza y fortaleza para que nosotros también, hermano, hablemos y andemos en la verdad.